A continuación, Salud Dental. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Salud Dental. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un programa más de Salud Dental. Es un gusto poder estar con ustedes. Soy el doctor Jorge Luis López, cirujano maxilofacial, y hoy vamos a hablar, o volvemos con el programa Salud Dental, para hablar de la atención odontológica en el embarazo, en estos tiempos de pandemia. Si bien el embarazo es un estado fisiológico habitual de las mujeres en edad fértil, obviamente necesitan una atención odontológica. Hemos pasado ya algunos meses esta cuarentena y muchas madres o muchas futuras madres necesitan atención odontológica, y las dudas o preguntas que vienen a la mente son: ¿puedo atenderme? ¿Necesito? ¿Qué tipo de atención necesito? ¿Qué medicamentos, si necesito, puedo tomar? ¿Me pueden hacer extracciones dentales? ¿Me pueden poner anestesia? He tenido problemas desde que iniciamos esto, no me he hecho controlar, he estado solo con telemedicina. Todo esto vamos a despejar porque es importante que las futuras madres sepan este tipo de valoración odontológica, médica e incluso quirúrgica en tiempos de pandemia. Entonces, bien, a continuación vemos que el embarazo es una condición fisiológica especial en el cual hay mucho mayor aumento hormonal, mayor inflamación de las encías, aumento fisiológico, presión arterial, aumenta también el gasto cardíaco en un 40%. Todas estas condiciones, estas manifestaciones circulatorias, cambios dermatológicos, como las células sanguíneas, las células blancas aumentan de defensa, hay una mayor presión venosa, arterial, todo esto por la condición del bebé, hace que también haya cierto aumento en patologías de tipo del embarazo en la cavidad oral. Y esto hace que también haya un mayor aumento de la glucosa en la madre. Y esto, el tipo de alimentación que se ha tenido o que hemos tenido en este último tiempo, hace que la madre muchas veces consuma un mayor tipo de carbohidratos, tiende a aumentar de peso, aumente su azúcar en su sangre y por ende también haya una mayor destrucción de piezas dentales en la madre gestante. Seguimos viendo a continuación en imágenes, hay mitos sobre el embarazo en el área odontológica que debe saber la madre gestante y su familia. Que uno de los mitos es perder un diente por cada embarazo, no usar anestésicos con adrenalina para extracciones o tratamientos dentales, aplicar flúor en cada consulta, que tampoco es verdad. El que inevitablemente se pueden tomar radiografías, sí se pueden tomar radiografías, como vamos a ver. Padecimientos asintomáticos que pueden esperar. En la madre no pueden esperar ciertos padecimientos, otros sí. No colocar amalgamas, por ejemplo, restauraciones o calzas negras que hacen que la toxicidad de mercurio aumente en la persona. Las radiografías en el embarazo, si es posible, evitarlo en el primer trimestre, cuando la madre está formándose el embrión, pero con protecciones dentales de plomo sí se puede hacer. ¿Sí? La panorámica dental muchas veces es necesaria para evaluar en una primera instancia patologías que presente la madre. La dosis radioactiva es apenas del 0.00005 y los daños al feto a partir de los 5 RADS. Es decir, que para llegar a 5 RADS
para producir un daño o un daño teratógeno en el bebé, se necesita una dosis muy alta y sin protección alguna. Y como vemos, la dosis mínima de una panorámica es de este valor que por ende no va a producir, y con la protección adecuada es casi imposible. Y ahora que más se prevé que cada vez se irán haciendo menos radiografías periapicales o radiografías pequeñas y se irá haciendo tomografías o radiografías de menor intensidad y de menor daño, lo cual la tecnología ha avanzado hacia ese camino. ¿Sí? Una de las principales cuestiones y que debe tener en cuenta la madre gestante, y sobre todo en este tiempo, es los cambios en encía, la gingivitis del embarazo, eritema o enrojecimiento del borde de las encías. Sí, se pierde ese punteado y se inflama, hay un edema, hay una marcada tendencia al sangrado, es decir, sangra constantemente pese a su cepillado. Muchas veces también hay un cepillado deficiente, pero este aumento hormonal hace que las mujeres embarazadas tengan este problema de sangrado y acudan a las consultas odontológicas por este tipo de problema. ¿Sí? Seguimos viendo los granulomas piógenos, también es una pregunta frecuente y sobre todo asociado a mala higiene, que vemos este tumor, por llamarlo así, rojo o de color rojo, en el que por aumento hormonal se presentan este tipo de tumores con sangrado, y que es una gran preocupación de las madres o de las mujeres embarazadas, y que deben ser tratados o eliminados sin problema alguno, a menos que su condición sea otra. Serostomía, esto es la sequedad bucal. La sequedad bucal por el aumento hormonal hace que haya mayor cantidad de caries y por ende fractura de piezas dentales. Está asociado también la alimentación carbohidratada que se ha tenido en la pandemia. Muchas veces el no haber hecho una dieta adecuada en todo este tiempo hace también en la madre embarazada que aumente la probabilidad de caries y pérdida de piezas dentales. Y es lo que más recurrente estamos viendo en estos tiempos en nuestras consultas. ¿Sí? Seguimos en las imágenes. Terceros molares o pericoronaritis, la famosa infección por erupción del tercer molar. Mucho estamos viendo en personas, en mujeres embarazadas que acuden a la consulta con este tipo de problemas, con piezas que están apenas erupcionando. Nos dicen, doctores, nos estamos mordiendo la encía, está sangrando mi encía, está saliendo mi muela, todo el tiempo he pasado así. Y muchas veces se automedican o la medicación que han tomado no es la adecuada para controlar el dolor o el manejo de este problema. No han podido acudir, ya que solo se han hecho emergencias odontológicas en este tiempo. Es uno de los factores que hay que tomar en cuenta para acudir a la consulta dental de manera urgente antes de que suceda esto. Infecciones dentales en la paciente embarazada. La paciente embarazada puede presentar abscesos dentoalveolares agudos por infecciones que ocupan los espacios de la cara, los espacios de tejidos blandos y también de tejidos duros de la cara. Esto se produce infecciones dentales con estados febriles, con mucho dolor, aumento de volumen y piezas en mal estado, y que por la pandemia que actualmente estamos pasando, muchas tienen miedo de ir a los hospitales públicos e incluso privados, y son las consultas odontológicas las que ahora se están encargando de tratar este tipo de problemas, lo cual es bueno porque hay mucho más trabajo, pero también hay mucho más complicaciones y la gente y sobre todo, más aún madres que están gestantes, son renuentes a acudir a hospitales para una atención por el miedo a infectarse de COVID-19. Seguimos viendo en imágenes. Aquí vemos esta piecita dental. Toda la pandemia esta madre estuvo con una pieza dental. Tiene algunas raíces dentales también infectadas. Vemos en la flechita roja. Esta pieza dental, esta infección ocasionó este aumento de volumen y en el cual utilizamos antibiótico de primera elección, de amplio espectro para tratarlo, como vamos a ver, que son indicados y que puede consumir la madre en gestante, obviamente con previa consulta del especialista.
Seguimos viendo. Otra de las emergencias que también sucede en madres embarazadas en esta época es la subluxación mandibular, es decir, que la mandíbula se queda atascada, la eminencia articular hacia atrás y no puede cerrar la boca. Este tipo de emergencia sucede sobre todo cuando la madre gestante está como todos hemos estado, con un desequilibrio en el sueño. Desequilibrio en nuestras vidas hace que tengamos mayores bostezos, bruxismo, es decir, los músculos rechinen y esto a la vez se inflamen, y en cualquier situación que abramos demasiado la boca, vamos a comer o nos quedamos con la boca atascada. Esta subluxación puede suceder incluso en embarazadas y hay que hacer una maniobra de Nelaton que se llama desplazarla hacia abajo y hacia atrás para poder regresar a su sitio y utilizar un vendaje y dieta blanda por 10 días. Hemos tenido también casos de mujeres embarazadas que atraviesan esto por la situación de estrés por la cual vivimos actualmente. Seguimos por favor viendo las imágenes. Medicamentos que se pueden usar en el embarazo. ¿Qué antibióticos se pueden usar en el embarazo? Principalmente amoxicilina, ¿sí? Como el antibiótico más seguro. La amoxicilina más ácido clavulánico también en cierto tipo de infecciones. En cierto tipo de infecciones. Es importante que los profesionales actualmente a la madre embarazada evaluemos radiográficamente, en la medida de lo posible obviamente, y farmacológicamente qué medicamentos puede recibir. Si no es alérgica a las penicilinas, puede recibir este tipo de medicamentos que les he mencionado. ¿Sí? Una segunda opción también es la ampicilina, la clindamicina con mucho cuidado para pacientes alérgicos e infecciones severas. Se puede tratar, pero con una categoría B, según la Food Drug Administration, es la que rige los medicamentos en embarazadas en los Estados Unidos y en el mundo. ¿Sí? La cefalosporina también es una opción, una primera opción que se puede utilizar, no muy utilizada en boca o en infecciones ya severas, pero sí da buenos resultados, y los medicamentos estos aquí mencionados, incluso el paracetamol, que es un analgésico que produce incluso se da hasta cada 6 horas. Este paracetamol o acetaminofén conocido no produce absolutamente ningún daño en la madre y ni en el embrión o feto que está por venir. No se pueden embarazadas o no se debería utilizar ibuprofeno, naproxeno, ya que estos prolongan el embarazo. Madres o personas que se han automedicado y que están embarazadas tienden a alargar los tiempos de embarazo y eso ocasiona problemas en el bebé. No puede utilizar tetraciclinas dentarias porque esto mancha el esmalte del diente del niño que está por venir. El ácido acetil salicílico también es teratógeno. Ojo, el ácido acetil salicílico, o comercialmente conocido por una casa comercial como aspirina, es prescrito por ciertos ginecólogos o cardiólogos o médicos en mujeres embarazadas que necesitan esa medicación, pero una mujer que no tiene un problema, que no ha sido recetado, esta medicación no debe ser tomada, ya que teratógeno quiere decir que puede producir mutaciones en el embrión o en el feto a nacer. ¿Sí? La codeína, el proxifeno asociado al labio y paladar hendido, es decir, al labio leporino conocido, que puede desarrollar en la madre gestante. Por eso es importante que los fármacos que sí se puede utilizar fármacos, claro, con prescripción adecuada, un correcto manejo a la madre embarazada. Riesgo menor, la clindamicina, el metronidazol y la eritromicina, pero con mucha cautela, ya que son medicamentos bastante fuertes y que solo en casos específicos deberían ser prescritos. Seguimos viendo en imágenes. Tenemos los anestésicos locales. Existen muchos mitos acerca del uso de anestesia con adrenalina, sin adrenalina, en la odontología, en la cirugía, en este tipo de extracciones. No podemos dejar a una madre embarazada con un dolor crítico, con aumento de volumen, y no extraerle la pieza por el miedo a la anestesia. Es totalmente falso, ya que el dolor, la infección afecta más al bebé
que lo que podría afectar un cartucho o 2 de anestesia a la madre embarazada. Obviamente que bajo ciertos criterios, si la madre está preeclámptica o si la madre la madre gestante está con un riesgo de aborto, son situaciones ya extremas y que deberían ser manejados en otro tipo de instancias, pero la gran mayoría es un manejo ambulatorio, pueden recibir anestesia local sin ningún problema, ya que la adrenalina del anestésico lo que hace es evitar que la sustancia anestésica se disemine al cuerpo y llegue al bebé. Entonces es un efecto benéfico más que perjudicial. El dejar un dolor, una molestia o una infección resulta contraproducente para la madre embarazada. Este tipo de anestésicos locales que utilizamos en el embarazo, sí, principalmente está la lidocaína con vasoconstrictor, que es la adrenalina, que muchas personas creen que le va a hacer un daño al bebé o a la madre, lo cual es falso en el 98% de los casos. Hay casos que hay que evaluar, carecen de efectos teratógenos y abortivos. Es decir, que la sustancia anestésica del odontólogo, del cirujano maxilo, del especialista, no produce abortos, no induce al aborto, ni siquiera a un problema teratógeno o de mutación en el embrión. Es falso. Obviamente que, como les expliqué, hay ciertos casos en los que no se podría usar, pero son valorados y con autorización o valoración médica incluso podrían ser aplicados. Hay una segunda opción, que es la mepivacaína sin vasoconstrictor, casos especiales, personas que han presentado alergias y que están embarazadas, que se puede usar una cantidad menor de anestésico local. Eso sí es importante aclarar que la cantidad de anestésico en la madre embarazada sí disminuye un poco, pero no por esto quiere decir que no lo vayamos a utilizar, no lo vayamos a aplicar para dar una solución de inmediata. Pues bien, amigos, en este programa hemos querido hablar sobre este tema. Hablaremos también en próximos programas de diferentes patologías, de enfermedades que estamos actualmente teniendo que prepararnos para poder atender, y estamos gustosos de poder seguirnos preparando, seguirnos entrenando para lo que se vendrá, la atención odontológica en muchas de las personas que han pasado todo este tiempo sin atención, han pasado sin tratamiento médico incluso, ya que los hospitales públicos están como prioridad, y es obvio, dedicados a la pandemia. Y las consultas odontológicas, médicas del área privada, seremos los encargados ahora de dar una atención de calidad, y nuestro objetivo es prepararnos cada día. Con todo esto, les agradezco mucho por el programa. Llámenos a nuestros números que van a aparecer aquí abajo en pantalla, o escríbanos a las redes sociales. Estamos gustosos de atenderles para cualquier situación en el área odontológica, implantológica, cirugía maxilofacial, ortodoncia. Muchísimas gracias por este espacio. Nos veremos en una próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Salud Dental. Hasta la próxima.